aceptar esta invitación de análisis internacional. Sí, buenos días, señor periodista Daniel Mejía Lozano. Honradísimo por esta invitación que se me ha hecho el día de ayer. Yo le rogaría de entrada que no me llevaran mucho al campo político, partidario, porque lo que motiva mi aceptación es que yo voy a responder jurídicamente a lo que en forma reñida con el derecho ha sostenido nuestro laureado escritor Mario Vargas Llosa, al afirmar con desenfado muy suelto de huesos que la presidencia de don Pedro Castillo sería producto del fraude perpetrado por el partido político Perú Libre en connivencia con el Jurado Nacional de Elecciones. Está diciendo nuestro famoso premio Nobel que tendríamos un presidente ilegítimo, producto de un fraude y por ende motivo de vacancia futura, o que quizá de una nulidad de las elecciones mismas por obra del Tribunal Correccional, el cual ya tiene una demanda de amparo en curso y en algún momento llegará al seno de este tribunal para que, como se le pide, anule la segunda votación, la segunda elección que se realizó el 6 de junio. Yo no sé si usted me va a preguntar algo en forma específica o quiere que siga monologando respecto a lo calumniador, novelero y difamador texto de don Mario Vargas Llosa, que se publica el 10 de julio del presente año en el periódico El País, que se edita en Madrid, España. En este periódico, pues... Claro que sí, pero bueno, profesor, digamos que la idea sí es hacer un diálogo, más que nada, que se hable de su experiencia y de su rol también académico. Claro que, Beto, nos gusta mucho tener estos invitados, también no tan políticos, pero desde un punto de vista más técnico, ¿no? Y Mario Vargas Llosa es polémico. Mario Vargas Llosa no es la primera declaración que hace que genera, digamos, este escozor. Beto Díaz es director de Palabras Más, columnista, bloguero del periódico El Tiempo. También nos acompaña en esta mesa de análisis. Beto, ¿qué le preguntamos a Guillermo en esta mañana? Bueno, yo creería, Daniel, que podríamos preguntarle a Guillermo precisamente de eso, de qué se le puede, jurídicamente hablando, sustentar de lo que se está planteando el escritor Vargas Llosa. Precisamente hasta dónde es un argumento jurídico y no político, porque pues recordemos, Daniel, que Vargas Llosa está planteando también, y me parece que es mucho más político, que hubo intervención del presidente actual Francisco Sagasti en la elección. Entonces, hay pruebas. De todas maneras, Beto, o sea, si es el tema y no nos vamos a salir de Vargas Llosa, pues para la comunidad internacional no cabe en la cabeza que después de tanto tiempo, ¿cuánto tiempo ha pasado en las elecciones? No tenemos claridad de un presidente en Perú, o sea, digamos que no es solo en Colombia, en muchos países, en Europa, pues está ese presidente, no hay claridad, ¿cuál es la cosa? ¿Por qué no podemos saber ya cuál es el presidente de Perú, se proclama? ¿Por qué no se respeta? ¿Cuáles son los intereses? ¿Qué más hay atrás de eso? Ahora llega Vargas Llosa, que es una figura reconocida, un premio Nobel. Yo jamás vi a Gabriel García Márquez opinando sobre estos temas tan descabelladamente en Colombia, que en paz descanse Gabriel García Márquez, también premio Nobel colombiano. También era muy crítico, pero por lo menos como que no se metía tan allá.
pero Vargas Llosa, que además es también español, ¿no? Pero bueno, profesor Guillermo, ¿usted qué le diría a Vargas Llosa en esta mañana a través de este medio de comunicación, aparte de que no saben qué diablos estaba pensando cuando dio las declaraciones y todo esto? Yo le diría... Usted, digamos que, ¿cuál es la invitación que usted le hace al premio Nobel de su país, de Perú, a Mario Vargas Llosa? Yo le diría que siga mejor novelando con las palabras que él siempre usa y no se meta jamás al mundo del derecho, porque a mi juicio nuestro premio Nobel jamás leyó un libro entero de derecho penal para hablar del término fraude, y quizá nunca leyó un libro de derecho procesal penal, quizá ni por el forro, para hablar de trámite, de un fraude, de prueba de un fraude. Permítame entonces entrar en el estricto tema jurídico. Él habla de fraude perpetrado, es decir, consumado por un partido político, Perú Libre, por obra del Jurado Nacional de Elecciones. Sería don Pedro Castillo, presidente constitucional de la República. Es decir, está diciendo Perú va a tener un presidente ilegítimo. Señor Mario Vargas Llosa, cuando usted emplea la palabra fraude, a mi juicio, no sabe usted lo que está afirmando. Habla de cosas que no conoce, tal cual un ignorante que expresa fonemas que están lejos del derecho. Le informo, el artículo 185 de la Constitución Política del Perú, en forma expresa, se refiere al escrutinio de votos. Escrutinio que se realiza después de la votación, de 8 de la mañana a 8 de la noche, y que se realiza en acto público sobre la mesa de sufragio. Es irrevisable este escrutinio, salvo en dos casos excepcionales. Me voy a referir a uno de ellos. Cuando median impugnaciones, en este caso mediaron a granel, producto de Keiko Sofía, y cuando median esas impugnaciones contra el escrutinio de votos, se resolverán por el Jurado Nacional de Elecciones conforme a ley. Don Mario Vargas Llosa, ¿usted sabe a cuál ley se refiere nuestra Constitución Política? Si no lo sabe, le voy a informar. Es la Ley Orgánica de Elecciones, la única que emplea el fonema, la palabra, el término fraude. Es una sola palabra que se emplea en esta Ley Orgánica de Elecciones. No hay otra en todo el texto normativo. Es una sola ley la que se refiere a este fonema fraude. Es un solo artículo, una sola palabra, un solo artículo, una sola ley. No hay ninguna conceptuación de desarrollo de este fonema fraude. No define la ley electoral referida qué es el fraude. Por lo tanto, cuando usted emplea literariamente, noveleramente el término fraude, yo no sé si está refiriendo usted al fraude como delito, al fraude como falta, al fraude como una ilicitud, no lo sé. Y cuando usted dice que está consumado, está afirmando muy suelto de huesos, sin ambajes, que se encuentra probado, consumado. ¿Usted sabe cuál es la posibilidad de probar un fraude que se haya cometido o no en un proceso electoral? Se lo voy a decir. Cuando se plantea una impugnación por lo que haya sucedido en la mesa de sufragio, solo se puede hacer dentro de los 3 días siguientes. Dentro. Las elecciones sucedieron el 6 de junio y esos 3 días terminaban el 9 de junio a las 8 de la noche
porque así lo establece la ley. Doctor Guillermo, Dígame. Doctor Guillermo Olivera, claramente no hay un fraude, de acuerdo a su justificación técnica. La palabra fraude que un escritor del peso de Mario Vargas Llosa utiliza respectivamente a través de los medios internacionales. Usted le aclara al mundo que ese fraude no existe. Y bueno, ya ha hecho énfasis en eso. ¿Por qué usted cree que Mario Vargas Llosa es un tipo de derecha extrema? ¿Es una persona totalmente de la línea de Fujimori? Que es un instrumento de ese capitalismo extremo que busca de alguna manera que jamás llegue otra ideología al poder. Señor periodista, el 14 de junio del presente año, el mismo Vargas Llosa escribió en el periódico El Comercio de Lima, Perú, que no hay que utilizar la palabra fraude porque es peligrosa y que no se debe utilizar mientras el Jurado Nacional de Elecciones del Perú haya dicho si existe o no el fraude que ya estaba planteado en 1119 mesas por Keiko Sofía. ¿Sí o no? El señor Mario Vargas Llosa, premio Nobel, es un influencer de ultraderecha. A eso iba. Si eso dijo el 14 de junio, ¿cómo es que se atreve antes de un mes, el 9 de julio del mismo año, a hablar a las 7:52 de la mañana, que lo escuché en Radio Programas del Perú, diciendo que el candidato Pedro Castillo venía siendo promovido por el Jurado Nacional de Elecciones? Y el día siguiente, 10 de julio, afirmaba lo que ya señalé, que era la presidencia de don Pedro Castillo producto de un fraude perpetrado, consumado, realizado, ejecutado por el Partido Perú Libre en connivencia con el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Cómo puede afirmar un mes después lo que antes decía no hay que utilizar ni la palabra? Eso significa... Yo sí quisiera preguntarle, si el fraude no está en esto, ¿por qué se ha tardado tanto el Jurado Nacional de Elecciones en proclamar presidente a Pedro Castillo? ¿Por qué se demora tanto? Ya. Usted mismo está diciendo, doctor Guillermo, que esto, el 9 de junio ya se supone, se sabía quién era el presidente de Perú. Entonces, ¿por qué da pie a estas especulaciones o a estas declaraciones? Si bien cada quien puede tomar el partido que quiera, pero pues la pregunta es esta: ¿por qué entonces, si es tan legítimo el resultado, aún no se proclama como presidente oficial a Pedro Castillo? Porque, señor periodista, comenzó el fraude que iniciaba Keiko Sofía. El mismo 9 de junio, ella anunció al país en conferencia de prensa que el día de mañana iba a presentar 802 nulidades. Pero el día de mañana ya estaba vencido el término para hacerlo, porque les he referido que solo habían 3 días. Como estaba vencido, y ella lo sabía porque habían cultores que la rodeaban a ella, especialistas en derecho, como un presidente del Tribunal Constitucional, un expresidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, que sabían exactamente que está vencido, comenzó el fraude, anunciando que se iban a presentar nulidades en el número 802, y al día siguiente, un miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Arce Córdoba, planteó por escrito y sustentó verbalmente en el pleno del jurado la ampliación del término vencido, y lo consiguió. El término vencido se amplió para el jueves y el viernes, y ese momento del jueves y viernes se presentaron no 802, 1119 nulidades,
y el Jurado Nacional de Elecciones solo tiene capacidad física, material, si quieren biológica, laboral, de resolver solo 10 causas cada día. Así lo estaba haciendo, y como habían más de 1000, tenía que emplear el Jurado Nacional de Elecciones la friolera de 100 días de trabajo. Es decir, todo junio y todo julio no habría sido suficiente para terminar el torrente de nulidades que planteó como inicio de fraude esta Keiko Sofía. Y como quiera que el Jurado Nacional de Elecciones se dio cuenta frente a nuestra crítica, una de ellas la mía, que el término estaba vencido y no podía ampliar, ese mismo día que lo amplió, hubo otro acuerdo en contrario, dejando sin efecto la ampliación. Por eso es que ya no se han considerado las 1119 nulidades planteadas por Keiko, sino que el trámite cambiaba. Ya no podían ventilarse en el Jurado Nacional de Elecciones en audiencia pública. No obstante, el jurado lo comenzó a hacer, vio en el número de 29, allí me dio mi intervención el 22 de junio y dije que lo ilegal que se plantea no puede ser tramitado, ni siquiera debió ser recibido en vez de parte de los jurados electorales especiales. No debió resolverse del modo que lo hizo el jurado electoral especial, no debió concederse la apelación y no debe ventilarse en audiencia pública en el Jurado Nacional de Elecciones. Por eso es que se cambió de rumbo y tan solo se ha devuelto estas nulidades a los jurados electorales especiales sin audiencia pública. Todo esto ha demorado la proclamación, pero en este momento puedo decirle a Colombia, al Perú y al mundo que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha resuelto y ha devuelto las 1119 nulidades planteadas. En este momento todos los expedientes se encuentran en poder de los jurados electorales especiales. De allí pasará a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, luego regresará al Jurado Electoral Especial. Ya regresó. Y el día de anoche ya se están esperando los 3 días que todavía se pueden apelar, que serían miércoles, jueves y viernes, es decir, esta semana. Luego del viernes, si se apelan por Keiko, pasarán de nuevo al Jurado de Elecciones. Si no se apelan, quedan consentidas. De todas maneras, regresan todos los casos al Jurado Nacional de Elecciones y en consecuencia este órgano electoral estará en capacidad de martes o miércoles proclamar al candidato Pedro Castillo como presidente constitucional de la República, entregarle su credencial y el 28 de julio se estará en la juramentación del cargo. Y que tengo... Doctor Guillermo, dígame. Si le entiendo entonces, es probable que ellos puedan dar respuesta a estas proclamaciones o lo que usted nos está planteando. Ellos pueden dar respuesta, es decir, que si ellos responden a lo que les va a entregar el Jurado Nacional Electoral, van a ganar más tiempo para que no se proclame un presidente, o qué puede pasar jurídicamente. No. ¿Hay algún otro mecanismo que pueda frenar eso? Porque vemos que se está dilatando y van dilatando tanto jurídicamente como políticamente la proclamación, por decirlo de alguna manera. Le reitero, para que me entienda su selecta audiencia, ya el Jurado Nacional de Elecciones resolvió los 1119 casos de nulidad. Por lo tanto, ya no hay nada más que ver respecto al resultado. Ya en ese momento, el presidente Castillo ya lo es, solo falta la proclamación y la credencial. Pero ya el Jurado Nacional de Elecciones resolvió todo. Keiko perdió el 100% de las nulidades que planteó. El trabajo que queda solo es un trabajo administrativo de consolidación de datos para que los jurados electorales especiales proclamaran los resultados que ya resolvió el Jurado Nacional de Elecciones. Y luego solo queda el tema administrativo de miércoles, jueves y viernes de esperar. Si no hay apelación, simplemente quedan las resoluciones de los jurados electorales especiales consentidas y ya no hay nada más. Sube al Jurado Nacional de Elecciones y solo viene administrativamente la proclamación y la entrega de credenciales. Pero si hay apelación, con toda seguridad, el lunes mismo se ventilaría, o inclusive el sábado, si es que suben los expedientes el sábado, o inclusive el domingo, si es que suben los expedientes el domingo, y en audiencia pública el Jurado Nacional de Elecciones
tendrá que confirmar lo que ya ha resuelto en los 1119 casos. Por lo tanto, ya no hay ninguna contingencia, ya no hay ninguna posibilidad, ninguna leguleyada que esgrimir ante el Jurado Nacional de Elecciones, porque ellos ya tienen la posición adoptada, resuelta en 1119 casos que ya no pueden cambiar en ninguna forma. Por lo tanto, la proclamación viene sí o sí, la entrega de credenciales sí o sí y la juramentación sí o sí. Lo único que puede entorpecer eso es algún golpe de Estado. El que estaría o el que estuvo instigando este señor Mario Vargas Llosa con falsedades, porque no puede hablar de un fraude sin presentar indicio de prueba alguno, sin presentar ningún medio de prueba. Sus dichos escritos en El País son meros dichos noveleros de un novelista fabulador confabulado con otra fabuladora como es Keiko. Saludamos a todos los televidentes que se conectan, que están viéndonos a través de las distintas redes sociales de Latinísimo TV, pero también de las redes personales del profesor Guillermo, donde ya hay también comentarios. Saludos, doctor Guillermo Olivera Díaz, aplaudo el verbo y gracias correctamente por direccionarnos. Siempre serás un guerrero, dice Carmela Corrales. En fin, la gente que se conecta, que escucha, que en medio de tanta polémica, yo creo que hay que invitar a Mario Vargas Llosa a que haga la biografía del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, que es un gran novelista. Yo no sé usted qué opine. A ver, le podemos pegarle al otro Nobel. De todas maneras, lo que sí vemos acá es que se está generando una gran polémica, pero que no hay vuelta de hoja. Pedro Castillo va a ser proclamado como presidente de Perú en los próximos días y queremos saludar a esta hora en Madrid, España, a la doctora Rocío Canchari, directora, fundadora del Instituto INTEC, quien también es académica, tiene una gran actividad con la Universidad Rey Juan Carlos de España. Rocío Canchari, bienvenida a este espacio y cuéntenos, hemos un invitado digamos así, de gran valor en un momento complejo de Perú, y agradecer a este invitado aceptar la invitación. No es un invitado que se consiga fácil, no lo han tenido las grandes cadenas. Está en el periodismo independiente, en esta alianza informativa con Excomunica, Málaga Reporter, Latinísimo TV. Rocío Canchari, buenas tardes. Buenas tardes en Madrid, buenos días en Perú. Agradecer infinitamente el tiempo, los minutos del doctor Olivera. Es valioso su actuación ahora mismo en el peruano. Vivimos en una sociedad altamente polarizada. A mí me gustaría adicionar ya, aparte de lo que he escuchado, aparte de lo Rocío, te agradecemos si nos hablas un poquito más fuerte porque está muy vale. bien el audio. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. En primer lugar, permítame agradecer al doctor Olivera su presencia en este espacio, que es importante. Nos están escuchando tanto en el contexto europeo como en el contexto latinoamericano y en mi país, en mi tierra, que es Perú. Te agradezco a Dani, te agradezco a todo el panel estar a esta hora. Yo sé que es un momento muy pronto, pero ahí vamos en este debate, en ese tema tan crucial que toca en el contexto peruano. El doctor Olivera ha hecho un trabajo válido en defensa de los valores democráticos en el Perú. Yo creo que es una persona que está formando conciencia en los jóvenes peruanos y peruanas. Actualmente vivimos una sociedad altamente polarizada. A mí me gustaría preguntarle al doctor Olivera cómo ve este panorama. Hay voces de parte de la gente de Fuerza Popular liderado por Keiko, y aquel Mario Vargas Llosa pues hace un lobby tremendo de bocacarlo al presidente que va a venir, ¿no? Pedro Castillo. Entonces esas voces, ¿cómo podemos ver? O sea, ¿cómo podemos garantizar que no se dé esas cuestiones que son antidemocráticas, ¿no? Es una figura de un politismo brutal de parte de Keiko Fujimori no aceptar, ya que la comunidad europea la ha aceptado, la ha aceptado la OEA. Ante el proceso electoral ha sido transparente, o sea, hay 44.000 votos que no se pueden desconocer. Entonces a mí me gustaría escucharlo
a primera mano al doctor Olivera qué mecanismos están viendo para impedir, una vez que asuma su está previsto, según el vocero del Jurado Nacional de Elecciones, para que este 19 de julio podría ser proclamado. Doctor, me gustaría escucharlo, por favor. En primer lugar, apreciada Rocío Canchari, mi saludo. Rocío está en Madrid, realiza prolífica actividad académica. Nos vimos en Ayacucho en alguna ocasión y ahora nos estamos viendo vía Zoom. Ella en Madrid y yo en Lima. Ayer estuvimos conversando, Rocío, y encantado de estar en Madrid en una conferencia presencial en tu universidad. Encantado. Y en relación a lo que me preguntas, quisiera añadir a lo que ya he señalado, que en el Perú, en toda elección y en la última también, tenemos 86.482 mesas de sufragio. Cada una de esas mesas es atendida por 3 funcionarios públicos temporales: un presidente de mesa, un primer miembro y un segundo miembro. 3. Y si ustedes multiplican por 86.000 mesas, tenemos la friolera de 259.446 miembros, que son los que reciben voto a voto del elector desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Señores periodistas que me entrevistan, Rocío, apreciada amiga, no existe ninguno de los 259.000 miembros de mesa que haya dicho: en mi mesa se produjo fraude alguno. Ninguno de ellos ha dicho nada, y todos los 3 miembros, los 259.000, han firmado el acta de escrutinio. En cada mesa hay 200 votantes, 250, 300, según fuere el caso. Ninguno de ellos ha dicho: en mi mesa hubo un asalto de alguien y nos quitó el ánfora, o me indujo con violencia a votar por Pedro Castillo. Nadie. Y en el Perú han votado el 6 de junio 17.500.000. Ninguno de ellos, ninguno ha abierto la boca para decir que aquí se produjo un fraude, ni siquiera un indicio de fraude. Sin embargo, a pesar de estos cientos de miles y de millones que son los protagonistas de la votación, resulta que un premio Nobel desde Madrid, pedido por su hijo y pedido por un Daniel Córdoba, que son enviados de Keiko, dice, muy suelto de huesos, que hubo un fraude consumado, lo que un mes atrás había dicho esta palabra peligrosa: no hay que utilizar hasta que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva. No ha resuelto aún en última instancia, porque todavía no hay proclamación. Sin embargo, este famoso novelista y novelero se adelantó sin tener información de nadie. Esos dichos no son medios de prueba, esos dichos no son elementos de prueba, esos dichos no son fuente de prueba, esos dichos no son órganos de prueba, esos dichos en el sentido jurídico no son nada. Son un disparate reñido con el derecho, y a eso ha llegado nuestro premio Nobel, a decir disparates, que sigue escribiendo otra conversación en la catedral. Pero no es un poco también disparatado, doctor Guillermo, qué pena decirlo así, pero hablar de un golpe de Estado, es decir, no es también algo disparatado. Sí, fíjese, amigo periodista, es que el fraude no pergeñado o intentado o en camino por los queiquistas, por la ultraderecha, por esa DBA, la derecha bruta y achorada que decimos en Perú, eso se viene orquestando desde hace un buen tiempo. Puede que el último día aborte y no se realice el golpe, pero ya hay un escrito en tweet de un Jorge Montoya, que es el congresista electo. Este congresista electo, Jorge Montoya, es almirante de la Marina. Es lo que aquí llamamos, es
un homus bellicus. Si quieren en sentido más profano, más prosaico, más crudo, es una hiena. Esa hiena ha sido la más votada en el Perú por la gente que no entiende el sentido de su voto. Ese Jorge Montoya, por ser el más votado, será el presidente del Congreso. Y ese futuro presidente del Congreso dijo en su tuit que estas elecciones se deben anular porque él cree, porque él novela como don Mario. Y eso que lo ha dicho él, lo vienen orquestando muchos otros actores, tocando las puertas de los cuarteles. Inclusive hay una inmensa carta de generales, almirantes retirados que se dirigieron al presidente de la República, Francisco Sagasti, diciendo que se anulen las elecciones y se convoquen a nuevas. Y todo esto que se está haciendo, incluido lo que dice Mario Vargas de que hay un fraude consumado, es una instigación a un futuro golpe que solo falta que se produzca y que comience pues la trocatinta en un día determinado. Pero eso, como ven, es ajeno al derecho, no es ningún disparate, porque ya viene haciéndose en múltiples formas. Una de ellas era pues plantear 1119 nulidades sin acompañar prueba alguna. Por favor, ustedes que entienden derecho también, pero bueno, al almirante Montoya lo conocemos porque nos acompañó también en este programa. Incluso él hizo una denuncia en torno a su seguridad y a los riesgos que corría, que le iban a quemar su casa, bueno, hacían como ese llamado a la comunidad internacional. Y es bueno formular esta pregunta ahora con el tema de Mario Vargas Llosa, con esa, cómo ha convertido el fraude en una novela. La derecha no está construyendo una gran novela al estilo de Mario Vargas Llosa, surrealista, para vendernos una imagen que no es a la comunidad internacional. Porque, pues bueno, no es solo Mario Vargas Llosa. Insisto, esa llena, como usted lo cataloga, el almirante Montoya, congresista, estuvo también en estos espacios, estuvo también en estos programas, y con un discurso en donde manifestaba que, digamos, él pensaba que si llegaba Pedro Castillo no volvería a existir un espacio democrático, pero bueno, ustedes desde una perspectiva más académica y más técnica, no tan política, ¿qué decirle a la comunidad internacional? Porque estamos confundidos. Y pues entiéndanos, doctor Guillermo, que para nosotros, desde afuera, claro, no entendemos muy bien cómo funciona el sistema democrático en Perú. Cada país tiene su particularidad, cada país tiene una manera distinta de hacer política, de lograr estos sistemas electorales. Por eso nos gustaría mucho que nos cuente un poco, porque hemos tenido muchos invitados de Perú en estos espacios, y por supuesto lo que usted manifiesta nos deja un poco confundidos. ¿A qué creer? Amigo periodista, usted dice que cada país tiene su modo de hacer política. Yo voy a decirle que esto que se está haciendo en este momento en el Perú no puede llamarse política. Si es que debe ser adjetivada, esta sería una política criminal, porque eso es hablar de fraude en forma calumniadora. Eso es hablar de fraude en forma difamadora sin tener ninguna prueba en su mano, habiendo sostenido un mes atrás lo contrario. Eso es que el presidente del Congreso futuro diga hay que anular las elecciones para que luego él mismo sea el presidente interino, porque el presidente del Congreso, frente a una vacancia de don Pedro Castillo futuro, asumiría la presidencia del Ejecutivo, sería el presidente, es decir, Jorge Montoya. Esto no es política, esto no es un resultado jurídico de elecciones, no, este es un suceder fáctico, golpista, que lo ha hecho la derecha desde 1821 hasta el 2021. Todos los gobiernos
gobiernos que han sucedido en el país han sido gobiernos de derecha. Es por primera vez en 200 años que asumiría el mando presidencial un hombre de izquierda. Así que la realidad que tenemos en el Perú, lacerante, inmensa pobreza, incultura, falta de salud, que la pandemia nos ha hecho añicos, se debe a la política criminal también de esa derecha, porque es política criminal cobrar coimas para entregar concesiones, es política criminal entregarlo al país. Les voy a poner un ejemplo, permítanme completar este ejemplo. El aeropuerto de Chincheros, que lo proyectaba Pedro Pablo Kuczynski, iba a ser del siguiente modo: se entregaba el terreno, que es del Perú, se le entregaba 500 millones de dólares para su construcción, y después de construido se le entregaba en concesión de 40 años de explotación a una empresa de capitales chilenos. ¿Eso se llama política? No, esa es una política criminal entreguista. Lo mismo se ha hecho con los fondos agrícolas inmensos que tiene el Perú. Por ejemplo, con Chavimochic. Chavimochic se le entregó a una empresa brasileña, Odebrecht, muy conocida por corrupta, y se le entregó para que haga el trabajo correspondiente millones de dólares, y después de concluida una primera etapa de este Chavimochic, ahora la empresa esa sigue vendiendo las tierras que se han irrigado y sigue vendiendo el agua. Es decir, le entregamos las tierras, le entregamos el agua, le entregamos plata para que nos vendan nuestras tierras y nuestra agua. Eso no es política, es política criminal. Pero evidente, y evidente no en el sentido novelero de don Mario Vargas Llosa. Dionisio Romero Pauletti, el número 1 del Banco de Crédito del Perú, se presentó en la televisión peruana y dijo haberle entregado a Keiko Sofía Fujimori Iguchi la inmensa suma de $3.650.000 para su campaña. ¿Lo entregó en la ventanilla de su banco? No, lo entregó en bolsas de plástico negra en su casa de un funcionario del Banco de Crédito, y a esa recepción de las bolsas de plástico que sumaban 3.650.000 en 6 oportunidades se fue Keiko Sofía con su marido Marc Vito Villanela. Doctor Guillermo, pero si eso es así, ¿por qué la justicia no actúa? La justicia está actuando. Ya está en trámite la acusación fiscal, en donde se le pide a Keiko Sofía la cantidad de pena de 30 años de privación de la libertad y a su marido la cantidad de 22 años. Solo que el trámite que viene es engorroso, se llama control judicial de la acusación fiscal, y eso todavía puede demorar un año, como viene demorando casi año y medio o 2 años la acusación fiscal en su control judicial que hay sobre Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia. Así que después de ese control judicial de acusación fiscal, que durará año y medio o 2, recién vendría el juzgamiento y por fin la condena de Keiko Sofía. Yo quería preguntarle en los actuales denuncias que tiene la gente de Fuerza Popular liderado por Keiko Fujimori, que ha habido un Ministerio Público actuado, o sea, si estas cuestiones actuales, no la que está por el caso de Odebrecht, por el tema de los casos cócteles, y por el caso también del Banco de Crédito. Bueno, hay una acusación fiscal por 30 años. Lo que resulta, pues lo que ella, la postura de ella es país, ¿no? La justicia, eso está clarísimo, por eso es el pataleo, no aceptación, hasta ahora mismo ella no acepta ser perdedora. Ella dice que va a recurrir a instancias, han ido a la OEA, en la puerta de la OEA, pues la OEA les ha dicho que ha habido elecciones transparentes, todos los observadores internacionales han dicho que su visto bueno que no ha habido ningún fraude, como usted lo ha colocado todas las mesas, incluso ha habido gente, ciudadanos que
que han denunciado a Keiko Fujimori por calumnia, ¿no? Por calumnia, por difamación, han recibido actas electorales en todos los programas televisivos de Perú. Entonces, yo quiero saber ahora mismo esa conducta de Keiko Fujimori, es antidemocrático, golpista. El Ministerio Público se ha pronunciado, o sea, me parece sería inaudito que yo, candidata, pues haga trizas a un Estado de Derecho y no se pronuncie. Tenemos esas figuras que está haciendo Keiko Fujimori, definitivamente están configurados como delitos. Entonces, yo quiero saber la actuación del Ministerio Público frente a esas cuestiones que ha denunciado, con una prueba contundente, relevante, que haya demostrado fraudemente. Entonces, me interesa saber de esta primera mano, ya en este caso, representando a Pedro Castillo, me gustaría saber si el Ministerio Público está actuando, si no estaría un mal precedente en la vida democrática del país de abogar los candidatos, o sea, estaríamos dilatando, es una dilatación que rompe principios democráticos, no se está respetando las leyes electorales, el máximo organismo del Jurado Nacional de Elecciones, lamentablemente está infiltrado los organismos que ya, ahora, en ayer han dado un fallo de extradición acá en España para que pueda ser nuevamente juzgado en la jurisdicción peruana. Entonces, yo creo que hay va a haber más cuestiones todavía que esta juzgada no va a terminar. Entonces, necesitaría saber la posición del jurista, del penalista, cómo está actuando el Ministerio Público. A mí me interesa muchísimo no para nada, sino justificar los resultados peruanos. Doctor Guillermo, 40 minutos, el tema ha dado para un poco más, pero por esta pregunta de Rocío Beto, vamos a hacer la última ronda, por favor. Lo escuchamos, profesor Guillermo. Sí, apreciada Rocío Canchari. En efecto, los que somos críticos acervos de esta realidad ignominiosa del país, hacemos bastante, pero conseguimos resultados piano, poco a poco. Por ejemplo, cuando hubo esa ampliación del término por el jurado, criticamos y se dejó sin efecto la ampliación del término. Pero como el fraude seguía, lo que hizo fue uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, Luis Arce Córdoba, declinar el cargo, renunciar al cargo. Y él estaba prohibido de hacerlo, pero lo hizo. Y con dejar sin quórum al Jurado Nacional de Elecciones, no habría habido proclamación ni nuevo presidente. Y porque hizo eso, inmediatamente se le procesó por la Junta Nacional de Justicia y a los pocos días se le destituyó. Como ven, si hacemos algo y conseguimos resultados. Y el Ministerio Público, cuando hemos denunciado que este torrente de nulidades es el inicio de un fraude, cuando denunciamos que cada una de esas nulidades se habían aparejado con una tasa que debió pagarse, pero se repetía en todos los casos, es decir, pagaban una tasa y lo empleaban en 10 casos, en 15 casos, en 20 casos. Eso es fraude también, porque usted tiene que pagar tasa por cada una de las nulidades que plantea. Si plantea 1.119 y la tasa es 1.000, tiene que pagar 1.000.000 de soles por tasas. Keiko Sofía y su personera pagaban una tasa de 1.000 y la empleaban para 100 casos, para 200 casos. Eso es parte del fraude y por eso ya el Ministerio Público se pronunció, ya le abrió investigación. Pero si yo fuera fiscal de la Nación, o si estaría en mis manos, yo le habría investigación preliminar a esta Keiko y compañía y simultáneamente le pedía al juzgado respectivo su detención preliminar. Para mí ya estaría entre rejas, porque así se debe actuar, como realmente lo hizo la Junta Nacional de Justicia, que a los 3 o 4 días de que declinó el cargo Luis Arce Córdoba, lo destituyó. Así debe ser la justicia efectiva. Ojalá don Pedro asuma el cargo el 28 de julio y lo empujaremos, lo presionaremos para que sea justicia inmediatista, rápida. A cada quien se la procesa, sobre todo a los burócratas del crimen, que se les procese con detención preliminar y luego se convierta, vía el acopio de pruebas, en prisión preventiva. Eso mismo hizo quien les habla, Guillermo Olivera Díaz, el 27 de octubre del año 2000. Se encontraba de presidente don Alberto Fujimori,
se encontraba Vladimiro Montesinos en el Perú. Me buscaron del Congreso para hacer un trabajo, hice el dictamen en forma inmediata. En forma inmediata conseguimos que el 27 de octubre lo aprobara la Comisión Permanente. Al siguiente día se fugó Vladimiro Montesinos Torres y a los 19 días también se fugó Alberto Fujimori. Esa es la justicia inmediata que yo quisiera que hiciera don Pedro Castillo Terrones en el futuro inmediato. Gracias, Rocío, por tu pregunta. Beto Díaz, director de Palabras Más, bloguero del periódico El Tiempo, tiene usted la palabra. Beto, ya, ahora Beto Díaz tiene la palabra de Bogotá. Sí, quería preguntarle al doctor Guillermo. Doctor Guillermo, no sé si salga un poco de contexto, pero mire lo que sucedió en Haití, mire lo que es decir, asesinan a un presidente por muchas cosas que, digamos, es una realidad totalmente distinta. ¿Cómo cree usted que va a ser, digamos, esta posesión del presidente Pedro Castillo? Porque usted nos deja un poco alertado, diciendo que pues, se ha tenido que ganar primero en las urnas, luego este tema jurídico que nos ha explicado en detalle, y bueno, y nos deja aún más angustiado diciendo usted que hay un golpe de Estado que se quiere, bueno, que está fraguando el escritor Vargas Llosa, y uno ve casos como lo que pasó en Haití, y queda uno realmente preocupado. ¿Usted cree que esto pueda llegar hasta allá? Eso, una situación similar. Eso y mucho más, Beto Díaz. El mundo ya nos ha dado un mal ejemplo. Usted me ha señalado como paradigmático el asesinato del presidente de Haití. Un poquito más atrás, recuerde que fue asesinado John Fitzgerald Kennedy. Y en otros países ha sucedido lo mismo. Acá en el Perú ya hubo un candidato a la presidencia que dijo: muerte a Castillo, muerte a Vladimir Cerrón. Ese López Aliaga, que es representante también de la DBA, Derecha Bruta y Achorada, a quien Alberto Fujimori le regaló el tren que va del Cusco a Machu Picchu por nada, y hasta ahora lo sigue explotando en beneficio de capitales chilenos. Esa derecha bruta y achorada ha dicho muerte a Castillo en palabras, y este novelero, fabulador Mario Vargas Llosa está instigando a esa sedición, y esa sedición puede venir en efecto con muertes del presidente que asume el cargo, don Pedro Castillo, y quizá de Guillermo Olivera Díaz, porque el 2000 estuve contra el padre y lo bajamos del podio presidencial. Este 2021 estoy contra la hija, con razones jurídicas, porque el fraude es de ella y no de Perú Libre. Perú Libre es una persona jurídica que tiene 20, 30 miembros de su Comité Ejecutivo Nacional, tiene cientos de miles de militantes. Si yo digo fraude de Perú Libre, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Al presidente, a los 20 de su Comité Ejecutivo Nacional o a uno de sus militantes? Cuando uno espeta la palabra fraude, tiene que decir quién es el autor. Y nadie en el Perú ha dicho que desde el lado de don Pedro Castillo el autor es fulano de tal. Nadie lo ha señalado con su nombre y apellidos. Recuerden del nombre de Javier Villestein, él presenta una demanda de amparo para que se anulen las elecciones. ¿Saben qué acompaña como prueba del fraude este inefable expresidente de la Corte Suprema? La copia de su DNI y la copia de su colegiatura del Colegio de Abogados de Lima. Es que un DNI y una colegiatura de abogado es prueba de fraude. Sin embargo, este expresidente pide la nulidad de las elecciones con esa prueba. Por lo tanto, lo que está sucediendo hoy, por ejemplo, se ha convocado por Keiko Sofía otra manifestación.
acabo de escuchar a Álvaro Vargas Llosa, que está garantizando la presencia de su papá, que tiene 85 años, en la manifestación de hoy en Lima. Todo esto es una escalada que puede terminar en mucha violencia, en lo que alguien ha dicho, en baños de sangre. Y ojalá, después de escucharme en Radio City, televisión colombiana, lo que he dicho, ojalá más tarde no me sigan llamando como lo hacen todos los días. Celulares que se encuentran en el ciberespacio, que los llamo por terceras personas y dicen, no existe este celular, sin embargo me llaman, a veces minuto tras minuto, y yo ya no tengo que contestar, pero tengo que desgraciadamente vivir a salto de mata. Ese es el Perú, y por eso es que este poder político debe cambiar de manos. Ya con esta derecha desde 1821 estamos cansados, hartos. Cuando lo llaman a usted después de dar estas entrevistas, ¿a qué se refiere? ¿Ha recibido amenazas contra su vida? Me llaman infinidad de veces, desconocidos. Un día me han llamado 26 veces de 26 celulares diferentes. Hace unos pocos días me han llamado 14 veces del mismo número. 14. Y en esas 14... ¿Qué le dicen cuando lo llaman? No se habla de muertes. Dicen, perdón, me equivoqué, pero ese inefable se ha equivocado 14 veces de su mismo número. Y cuando me llaman minuto tras minuto, yo ya no contesto, porque en mi elenco de celulares ya los tengo marcados con el no, con el llamó, corta, no la debo contestar, y así tengo cientos de celulares que me asedian cada día, pero no han logrado intimidarme, porque sigo en pie. Rocío Canchari, fundadora del Instituto Inglés, académica, doctora en jurisprudencia también, desde España, desde Madrid, España, le escuchamos su última pregunta. No la escuchamos, Rocío. Activamos el sonido, por favor. Y ya nos acercamos al cierre de esta especial de Radio City, Semanario Internacional de Latinísimo TV. Realmente complacidos de tener este invitado. En 8 días, seguramente ya sabemos. Preguntas de estas amenazas, este acoso que viene recibiendo definitivamente por liderar y defender los valores democráticos. Me gustaría saber si usted ha hecho las denuncias al Ministerio Público, porque no podemos esperar soluciones ya que puedan tener resultados fatales, ¿no? Contra su persona, contra el candidato que va a ser proclamado dentro de poco. Yo creo que es importante, el presidente Sagasti, la Premier lo ha dicho, que tiene que ofrecer para las garantías para la proclamación del nuevo presidente y de gente pues que ha puesto su propia vida en riesgo, como el caso de usted, que lo ha hecho a honor y no le está pagando nada a Pedro Castillo, se lo ha hecho por los valores democráticos, por defender esa práctica de democracia en el contexto peruano, y eso tiene unas humanas. Entonces yo me refiero a si usted ha pedido las garantías. Yo creo que tienen que funcionar las garantías mínimas para poder acudir a la seguridad física de usted, y también de la gente que va a ser proclamada de Pedro Castillo y bueno, todos los congresistas que están amenazados, ¿no? Definitivamente Aliaga ha hecho una amenaza pública, no lo ha hecho ni siquiera en una cuestión cerrada, lo ha hecho en un meeting convocado por Fuerza Popular y liderado por Aliaga. Entonces, esa cuestión ha quedado un poco light, no se ha tomado una reacción. No podemos esperar que ocurra un Haití, ¿no? Entonces, yo creo que me gustaría saber si hay alguna forma de un mecanismo de garantía que usted ha pedido al Estado peruano. Apreciada Rocío Canchari, como esto viene sucediendo para mí desde hace tiempo, yo he recurrido infinidad de veces a aquellos que fueron mis alumnos en la Policía de Investigaciones del Perú. He sido profesor de criminología durante 25 años en ese centro y tengo pues generales, coroneles, comandantes que han sido alumnos míos. Me reuní en esta misma casa donde hablo con un coronel, alumno mío y paisano a su vez, y le mostré las llamadas
inmensas, infinitas que me vienen haciendo, y me dijo, podemos hacer la denuncia, doctor, pero ya le anticipo, esto va a terminar en el archivo. Dije, ¿por qué? Porque cada vez que la policía oficia a los servidores de celulares, cada vez que un fiscal oficia a Movistar, a Claro, a Entel, etc., ¿saben cuál es la respuesta? Este celular no existe. Es decir, usted está loco, porque nadie lo ha llamado. Sin embargo, yo tengo acá los screenshots de las llamadas. Por eso me dijo, ¿quiere usted denunciar para que quede en el archivo? Le dije, claro que no, porque no quiero perder mi tiempo. Y cuando me reuní con los generales en el mismo local del Ministerio del Interior, se me ha dicho en el mismo sentido. Por ende, no debo seguir perdiendo mi tiempo, es decir, victimizarme más. Incluso, un dato palpitante, llamé a un congresista electo del partido Perú Libre, que candidatea con ese partido don Pedro Castillo, y le dije, quiero que asista don Pedro a esta conferencia mía y que viniera con toda su seguridad, porque la seguridad de él sería la seguridad mía. Me contestó este congresista, doctor, no podemos exponerlo al maestro. Ya ustedes saben lo que significa eso, y por lo tanto no vino. Así que la seguridad mía es prevenir. Ya les dije, andar a salto de mata. A veces estoy en una ciudad del país, luego en otra, y duermo en lugares diferentes. Gracias.